cromo es un elemento también importante. Imagínense que el cromo, cuando le dieron importancia al cromo, dijeron, este es el factor de tolerancia a la glucosa, es importantísimo. Entonces, como siempre, en el mundo científico también hay ocurrencias, ¿no? Entonces hay que darle cromo a todos los diabéticos, ¿no? Pero eso no es mi idea, ¿no? Entonces, si bien es cierto, participa como un elemento importante en el factor de tolerancia a la glucosa, no significa que a todos le demos cromo, ¿no? El cromo es vital, ¿no? El cromo es vital. El cromo es vital para el funcionamiento del metabolismo de los carbohidratos. También se investiga en el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y también en el metabolismo de las proteínas, pero su papel, su rol más importante es formar parte de ese factor de tolerancia a la glucosa, que también lo comparte con el ácido nicotínico y con el glutato, y eso mejora la acción de la insulina. El cromo se absorbe también en menor cantidad, ¿no? Y como cromo inorgánico, sobre el 1%, no se conoce exactamente el mecanismo, pero la absorción es constante y se facilita por la presencia de aminoácidos que evitan la precipitación del cromo en medio alcalino, ¿no? La eliminación urinaria aumenta por el consumo de azúcares simples, ejercicio intenso o traumatismo físico, ¿no? Es muy importante el ejercicio es importante, ¿no? Ustedes saben que durante el ejercicio se eleva hasta la hormona de crecimiento, durante el ejercicio se eleva el cortisol también, ¿no? Entonces, la persona que no está entrenada, esas elevaciones no son normales y eso favorece el consumo de tal o cual nutriente. Por eso que la persona que entrena tiene que tener un buen suplemento de antioxidantes para hacer que esas elevaciones, en el caso del cortisol, no sea tan acentuada y en el caso de la hormona de crecimiento sea más bien acentuada para una mejor respuesta orgánica ante esos ejercicios intensos, sobre todo, ¿no? La absorción del cromo es inhibida por el hierro, el manganeso, el calcio, el zinc, ¿no? Está aportado por la transferrina, miren, aunque la albúmina también asume esta función, ¿no? Pero la transferrina, por supuesto, la ayuda y compite acá con el hierro, ¿no? En la liberación a la sangre, al hígado. La deficiencia tampoco no está muy clara, ¿no? No hay un indicador adecuado, como las mediciones que no siempre indican la concentración de los tejidos, ¿no? Y de todas maneras se habla de un deterioro de la tolerancia a la glucosa, hiperglicemia en ayunas. Recuerden bien, la hiperglicemia puede ser postprandial. Yo les dije al comienzo, no toda hiperglicemia es patológica. Eso les dije al comienzo. La hiperglicemia postprandial es algo normal. Toda persona que come tiene hiperglicemia postprandial. O sea, quiere decir que no toda hiperglicemia es patológica. Y por lo tanto, no toda hiperglicemia es diabetes. Eso también tiene que estar bien claro y diferenciar los conceptos que ustedes van a llevar durante todo su desarrollo profesional. Puede haber glucosuria, valores séricos bajos de insulina, aumento de colesterol y triglicéridos. También detención del crecimiento, formación de placas en la arteria aorta, que se llama la neuropatía periférica y en la calidad del cerebro. También probablemente se incluye en la aterosclerosis, ¿no? Pero esos son datos todavía que no son concluyentes. ¿Dónde existe mayor cantidad de cromo? Ahí sí se van a alegrar, es en la levadura de cerveza. Entonces, cuando ustedes tomen la cerveza tiene cromo, tiene también algunos antioxidantes. En realidad la cerveza es una bebida bastante aceptable. Lo que pasa es que a veces nos excedemos, como todo en la vida, ¿no? Entonces, pero sí tiene nutrientes la cerveza. Por eso lo tomaban los antiguos romanos, los griegos, ¿no? Otra fuente son los pescados, los mariscos, que también tienen cromo. Me dijeron bebe y bebí, ¿no? Obediente, ahí sí son obedientes. ¿Cómo se llama esto? Huarasca. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar está? 5.000 casi 5.000. Esa es la parte posterior del Guajarán, ¿no? Bien, selenio. El selenio también es otro mineral importante a considerar, porque en realidad el selenio es uno de los minerales que tiene mayor capacidad antioxidante.
Y eso lo hace gracias a que forma parte de la selenoenzima llamada glutatión peroxidasa, ¿no? De tal manera que a nivel de membrana, junto con otros antioxidantes, elimina radicales libres y sobre todo los peróxidos. Recuerden, la membrana celular tiene buena cantidad de ácidos grasos poliinsaturados y cuando hay poliinsaturados hay mayor facilidad de reacción y la reacción generalmente es con el oxígeno. Entonces, se oxidan fácilmente y se forman radicales peróxidos. Y esos radicales peróxidos son dañinos, que si no hubiera antioxidantes de membrana, los radicales peróxidos nos destruirían prácticamente. Nuestro organismo se afectaría, nuestros tejidos también, porque estamos a expensas del oxígeno. Lamentablemente, entre comillas, somos un organismo aeróbico, pero tenemos efectos secundarios de utilizar oxígeno, que son los radicales libres. Es parte de un citocromo especial en el músculo estriado cardíaco, la formicodesnidogenasa y la glicina de reductasa. Incluye la absorción y retención de vitamina E en triglicéridos, aumenta la eficacia del sistema inmunitario, la síntesis de inmunoglobulinas y de ubiquinona, interviene previniendo la formación de coágulos, ¿no? Y también es importante en la formación de hormonas tiroideas. Esto lo vamos a comentar también en la clase de tiroides, ¿no? Cómo el selenio favorece la síntesis de hormonas tiroideas. Contrarresta efectos perjudiciales de los metales pesados, mercurio sobre todo, y unido al beta-caroteno protege las membranas del daño oxidativo y facilita la unión entre oxígeno e hidrógeno al final de la cadena metabólica para formar el agua, ¿no? Entonces el selenio es importante, pero como vuelvo a repetirles, su rol más importante es de ser antioxidante de membrana. ¿Dónde se absorbe? En el segmento superior del intestino delgado, ¿no? Y mejor, como ocurre con otros minerales, cuando hay déficit en el organismo. Eso es un principio básico. Al principio se transporta en la albúmina y luego en la alfa-globulina. El aumento de su ingestión incrementa la eliminación urinaria. O sea, fácilmente pues, se elimina selenio. Ahora, la deficiencia es bien rara, ¿no? Ustedes van a encontrar en la literatura, que si bien es cierto, está difundida en la naturaleza, la deficiencia rara se menciona en algunas enfermedades raras, como la enfermedad de Pechan, o la enfermedad de Cachenbeck, ¿no? Que son en relación a las enfermedades que se describen en las ciudades donde se descubrieron, ¿no? Pero son raras, la baja ingesta se ha tratado de relacionar con la mortalidad por cáncer. El cáncer, pues, en general consume el organismo y por lo tanto hay deficiencia de diferentes minerales, ¿no? No se conocen los valores de toxicidad, ¿no? En realidad los umbrales de tolerancia. Cobre. Acá el cobre también es importantísimo porque se incorpora una serie de sustancias el cobre. Está en el hígado, en el cerebro, en el corazón, los riñones, ¿no? Pero cerca del 90% se incorpora en la celuloplasmina, ¿no? Y el resto se une a albúmina, transcupreína y aminoácidos. Es componente de muchas enzimas. Ojo, estamos hablando del concepto de metaloenzimas: hierro, cromo, cobre, zinc, ¿no? Son metaloenzimas, ¿no? Y actúa en la oxidación del hierro antes que se transporte en el plasma, protegiendo contra oxidantes, ¿no? O sea, miren cómo también puede ser un beneficio el consumo de cobre. También en la síntesis de melanina y de catecolaminas. Acá está la función de las cuproenzimas, para que ustedes vean, es una metaloenzima importante. Miren, la citocromoxidasa, ¿qué función tiene? La superóxido dismutasa, la tirosinasa, la lisiloxidasa, la aminoxidasa, la opalina beta monooxigenasa, la fenilalanina hidroxilasa, son ejemplos de cuproenzimas. Si hay deficiencia de cobre, se afecta estas enzimas y por lo tanto se afecta su función. ¿Dónde se absorbe? En el estómago, ¿no? Pero la absorción llega también al máximo en el intestino delgado. No se absorbe todo, varía entre 25 a 60% por la difusión pasiva, ¿no? El cobre se transporta unido a la albúmina, también cromoceloplasmina, ¿no? Y se secreta en la bilis, ¿no? Y se elimina en las heces. Hay pequeña cantidad en otros emuntorios, como por ejemplo la orina, el sudor, la sangre menstrual, y la cantidad de cobre que se absorbe está regulada por la cantidad de metalotioneína. ¿Qué mineral estimula la síntesis de metalotioneína? ¿Qué mineral estimula la síntesis de metalotioneína? El zinc.
Para el transporte hacia el hígado, el cobre se transporta por la albúmina. Y hay una unión cobre-albúmina que es muy importante porque sirve como depósito temporal del cobre. Por eso es importante la proteína de transporte. Bien, la deficiencia de cobre también, en el caso más raro, la anemia microcítica, hipocrómica, ¿no? Recuerden que hay mucha competencia, el exceso de zinc también puede dar deficiencia de cobre. Y de repente el paciente que está tomando exceso de zinc tiene anemia. Y a veces es una anemia microcítica, hipocrómica, que creen que es anemia ferropénica, con es deficiencia de cobre. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay despigmentación del cabello, ¿no? Entonces esto, los desnutridos, ustedes lo ven, esos niños que se están volviendo rubios, ¿no? Se está volviendo rubio, su mamá orgullosa, mi hijo está saliendo rubio, orgulloso, buscando el pecho, cuando están desnutriéndose, ¿no? Entonces eso también, ahora algunos se desnutren porque quieren, ¿no? Artificialmente, algunos, ¿no? Las damas se desnutren, ¿no? Entonces, y la enfermedad de Menkes, eso también es rarísimo, porque hay mala absorción de cobre por efectos genéticos, ¿no? Por supuesto en lactancia, esto es bien raro la deficiencia de cobre, ¿no? Solamente para describirlo como para que tengan conocimiento. El yodo, este es otro elemento importantísimo. Miren, el yodo es un elemento que es necesario especialmente para la formación de hormonas tiroideas. Esa es la base fundamental. Si no hay yodo, no hay formación de hormonas tiroideas. Si no hay formación de hormonas tiroideas, se eleva la TSH y la TSH estimula el crecimiento de la glándula tiroidea. Por eso es tiroestimulante, tirotrófica, ¿no? Trofismo, crecimiento. Aumenta la glándula tiroidea y se llama bocio. En este caso, el bocio es por deficiencia de yodo, ¿no? Y eso era un problema nutricional prevalente en la antigüedad, acá en nuestro país, ¿no? Eso existía en la sierra y en la selva. ¿Por qué en la sierra y en la selva? ¿Y por qué no en la costa? Porque en la costa se elevan 400.000 toneladas, se evaporan ante el mar. 400.000 toneladas se evaporan. Llega a la costa, uno hace así, y luego sintió la palabra, hace así, y absorbe su yodo, contento, feliz, ¿no? Entonces ese yodo está en el ambiente y pasa a la sierra. En nubes se cargan de agua y llueve. Cae el yodo a la sierra, cae el yodo a la selva. ¿Y por qué no se queda el yodo ahí? Porque como la zona geográfica es así, hay deslizamiento de terreno. Algunos se lavan, otros no. Entonces algunas zonas tienen deficiente, el terreno es deficiente en yodo. Todo cultivo que se hace ahí o toda mina que está ahí es deficiente en yodo. Por eso existe deficiencia de yodo en la sierra y en la selva. Más en la sierra. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Usar sal dorada. ¿Por qué? Porque la gente de la sierra andina utilizaba por motivos económicos la sal de mina. Era más fácil. Hasta los animales recibían la sal de mina y tenían bocio. Los animales con bocio, ¿no? Y las personas con bocio. ¿No? Ese era un problema grande. Pero ahora, gracias a esa intervención de la sal yodada, eso ha disminuido. Pero eso nos da la importancia del yodo. El yodo es importante para la formación de hormonas tiroideas, pero eso no significa también que le demos yodo a niños, niñas que dicen, mi hijito no rinde, dale yodo en gotitas, para que así mejore su rendimiento. No es así, ¿no? Recuerden que el yodo tiene sistema de regulación. O sea, el yodo no solamente es captado por la glándula tiroidea, puede ser captado por la mucosa gástrica, por la glándula mamaria lactante, ¿no? Puede ser captado por el riñón. Pero el único que regula su concentración es la tiroides. La tiroides dice, tiene un sistema de saturación con respecto al yodo. Si hay una sobrecarga de yodo, la tiroides hace cierra y no produce hormona tiroidea. Por eso que la sobrecarga de yodo, solamente lo han explicado en fisiología, ¿no? La sobrecarga de yodo produce inhibición de la captación de yodo. Y eso tiene un nombre, que yo lo puse como pregunta en el ENAP. Se llama reflejo de Wolff-Chaikoff. La sobrecarga de yodo inhibe la captación de yodo. ¿Cómo se llama el reflejo? El reflejo de Wolff-Chaikoff. Búsquenlo en Google, hasta en Google. El reflejo de Wolff-Chaikoff. Wolff. Entonces, ese mecanismo de regulación, ese lo tiene la glándula tiroides con respecto al yodo. ¿Por qué? Porque necesita yodo. Porque el yodo es indispensable para la formación de hormonas tiroideas. Ya vamos a ver cómo se forman las hormonas tiroideas, pero recuerden que tiene que funcionar la tiroides porque eso pues afecta el desarrollo cerebral, y ya vamos a hablar en la clase de tiroides cómo es eso, ¿no?
Bien, el flúor, ustedes saben que la fluorhidroxiapatita es importante, es el elemento más difícil de cariar, ¿no? Ya hemos hablado la vez pasada cómo sucede la caries dental, ¿no? Y la mejor manera de prevenir es la presencia de flúor. El flúor sí tenemos buena cantidad, ¿no? Toda el agua está fluorada, ¿no? Entonces eso también nos abastece de buena cantidad de fluorapatita, ¿no? Bien, todos esos son libros de bioquímica.